Estás leyendo la Biblia mal. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabra aquí, Dios, en el lenguaje original, no significa Dios. La palabra es Elohim. Elohim es una palabra plural. Debería de decir dioses, no Dios. Entonces, si leemos el versículo de la manera correcta, empezando la Biblia, dice, en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Entendiendo eso, entendemos que dioses crearon los cielos y la tierra. No fue solamente un Dios. Y estos dioses tenían una congregación. Y dentro de esa congregación tenían uno llamado el más alto. A ese le decían Anu o él. Aquí donde dice Dios y traducieron mal. Si fuera Dios solamente así, diría él. Pero no dice él. Dice Elohim. Y ahora podemos entender Génesis capítulo 1 versículo 26. A donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también porque Génesis capítulo 3 versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ellos eran desagradables, porque el hombre antes era supuestamente bueno, ¿no? Luego comió de la fruta y se volvió malo. ¿Ok? Se volvió malo. Y ahora Jehová está diciendo, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, este Dios está diciendo que ahora el hombre se volvió malo como ellos. Ahora que establecimos que había más de un Dios en el principio, durante la creación, nos tenemos que preguntar, ¿quiénes eran las personas a las que le tenía miedo Caín? Porque si vamos a Génesis capítulo 4, después de que Caín mató a Abel y Dios impone un castigo sobre él, Caín le dice esto, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ok, pero si solamente estaba Adán y Eva, y Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, ¿a quién se refiere Caín cuando dice él que alguien lo matará? ¿A quién le tiene miedo? Si no hay nadie más que su mamá y su papá, entonces ¿a quién le tiene miedo Caín? Y luego dice, versículo 15, y le respondió Jehová, cierto que cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que lo hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces vemos que las ciudades en la Biblia están nombrados después de personas. Había una ciudad a donde mandaron a Caín a habitar, a vivir. Y esa ciudad, ¿quién la creó? Porque había una ciudad si no había nadie. La verdad es que esta tierra de Nod es la tierra de Nudimud, o la tierra de Enki, porque Enki era llamado Nudimud. Estaba nombrada después de Enki, de Nudimud. Enki es conocido en la Biblia como Satanás. Es conocido en la Biblia en Génesis capítulo 3 como Nakash. Nakash. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Entonces vemos que esta serpiente, la palabra usada ahí es Nakash. Nakash en hebreo. Pero sabemos, estudiando lenguajes antiguos, que esa letra de K o ese sonido de K se puede reemplazar con Ga. Esto es uno de los secretos, escuchen bien. Enki estaba mezclado con draconiano.
con la raza de la serpiente o el dragón. Enki estaba mezclado con los nagas, por eso le dicen aquí a él Nakash. Ese sonido K se puede reemplazar con Ga, y cuando lo haces dice nagas, nagas. ¿Ok? Enki estaba mezclado con los nagas, y estos nagas tenían su imperio aquí antes de que Enki estuviera aquí. Ellos tenían su imperio en las aguas. Estos reptilianos vivían aquí mucho antes de la creación del hombre. En el Corán les dicen los jinn. Ellos fueron los primeros en habitar la tierra, y de hecho son hijos de la tierra también, de Tiamat. Son sus hijos, estos reptilianos, luciferianos. Por eso él no podía tomar el trono de Anu, porque solamente un Anunnaki de sangre pura podía tomar el trono. Entonces cuando nació Enlil, él tiene el derecho, ya que es Anunnaki de sangre pura, aunque él nació después. Y empieza el conflicto entre los dioses, porque Enki dice, no, yo soy el que debería de tener el trono porque yo soy el mayor. Y el otro dice, no, porque yo soy de sangre pura, y esas son nuestras leyes. Entonces vemos el conflicto entre los dioses, Enki y Enlil, los dos hermanos, que en Egipto eran Set y Osiris. Enki es Set y Enlil es Osiris. Por eso estaba dividido Egipto en dos partes. Y luego cuando nació Horus, Horus tomó las dos líneas y las unificó. Y a él le dijeron Yahvé, Yahweh, uniendo a los Ya y a los We. ¿Ok? Los Ya eran los agradables y los We eran los desagradables. Y Enki era desagradable porque él estaba mezclado con estos nagas. Y que estos nagas, la raza de la serpiente, la raza del dragón, convirtió a Enki en un naga. Una gota de sangre de negro, te vuelves negro. Entonces a él le decían Nakash, Nakash. Y Enlil es al que le dicen Dios en la Biblia. Es el que destruyó el mundo con el diluvio. Enlil. ¿Ok? Entonces vemos que este texto, esta Biblia, es un libro egipcio. Vemos que esta es una historia egipcia, porque este Horus es conocido en Sumeria como Tammuz. Tammuz. Y Tammuz es también llamado Jesús o Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Pero lo que hizo él fue unificar los dos linajes debajo de Yahweh. Y se convirtieron en Jehovás. Estamos hablando de dioses, una congregación de dioses. Y dentro de esta congregación de dioses existe uno que le dicen el más alto. Entonces cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Havila, donde hay oro. Esta tierra de Havila es la tierra de los pigmeos. Pisón es un río que significa de donde sale con fuerza el sol. Eso es lo que significa Pisón. Esta tierra de Havila es la tierra de los pigmeos. Es por ahí en Uganda, ¿ok? Que era el antiguo Nuba. Si buscas un mapa, vas a ver que el Nilo se parte en dos. Se parte en dos, el Nilo blanco y el Nilo azul. Pisón, esa palabra Pisón, está conectada con el dios On. Busca el dios On o Anu, A-N-N-U, era el dios de los pigmeos. Se encuentra como On en la Biblia. Cuando vas a la historia de José, ves que el hijo de Abraham, José, cuando entró a Egipto, dice, y llamó Faraón el nombre de José, Zafanat Panea, y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Sacerdote de On. Y el dios On es el dios Anu. Y el dios Anu es el mismo dios Anu de los sumerios.
pero el de los pigmeos se escribe A-N-N-U, y el de los sumerios lo escriben A-N-U, pero es el dios Ra, o el dios del sol, le dicen el dios On. Por eso en inglés, cuando prendes la luz, dices turn the light on. Y eso es lo que pasa todas las mañanas cuando sale el sol. They turn the light on. ¿Ok? On. El dios On. Que es el dios Anu. Y luego cuando vamos al verso 13, dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. ¿Ok? Etiopía es Cus, también conocido como Cus en la Biblia. La tierra de Cus. Entonces vemos que este río Gihón significa el río de donde se extiende el sol. Tiene también la palabra On, que es otra vez el dios de los pigmeos. Ellos habitaban estas tierras. El Gihón es el Nilo azul y el Pisón es el Nilo blanco. Entonces vemos que estos pigmeos vivían en esta región. Son las personas más antiguas. No son ni personas, son dioses. Son tan antiguos que son dioses, son elementales. Estuvieron aquí durante la creación de todos los universos. Estos pigmeos se mezclaron con los hindús y crearon al Olmeca. El Olmeca, esa palabra Olmeca está conectada con la palabra Almelec, que significa ángel en árabe. Estos Olmecas o Almelec, ángeles, caminaron de Etiopía hacia este lugar en las Américas hace millones de años, antes de que se separaran los continentes. Y le decían a esta tierra Utla, ¿ok? Utla. Luego Platón tomó esa palabra Utla, y ellos decían Atlan, y le puso la parte al final tis, y decían Atlantis, o la Atlántida. Decían tis porque el tis le adhería que era plural, porque estaba la parte norte y la parte sur, Suramérica y Norteamérica. Estas tierras son las tierras de la Atlántida, y eso es uno de los secretos que tienen los masones. Por eso le pusieron allá Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, porque es Atlantis. Ellos saben que todo eso está conectado con la Atlántida, y que estos negros olmecas fueron los fundadores de ese imperio de la Atlántida. Eran parte de todo eso, eran parte de esa civilización de la Atlántida. Estas personas que vivían antes de Adán en la tierra de Nod es la tierra de Enki, y Enki, como estaba mezclado con los reptilianos, con estos nagas, tenía esta conexión con los hindús azules gigantes, y ellos habitaban la tierra de Nod o de Nud. Entonces estos gigantes tomaron a estos pigmeos y los violaron y crearon al Olmeca. Y el Olmeca son las personas que estaban aquí antes de Adán. Antes de la creación de Adán, dice que estaban aquí ya los ángeles. Si vamos al Corán capítulo, vemos que los ángeles fueron creados antes de Adán en Sura 15, del verso 30 al 33, que también nos revela otro secreto. Aquí nos dice, todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, que se negó a ser de quienes hicieron la reverencia. 32, dijo Dios, oh Iblis, ¿por qué no te cuentas entre quienes hicieron la reverencia? 33, y dijo, no he de hacerla ante un ser humano que es inferior a mí, al que has creado de arcilla, de barro maldeable. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo, serás maldito hasta el día del juicio. Aquí Satanás establece que él fue creado antes del hombre, que él estuvo aquí antes del hombre, y que él no se iba a arrodillar ante una imagen. Si pensamos bien, y la ley establece de no arrodillarse ante imágenes, en realidad hizo mal Iblis en no arrodillarse ante una imagen, Adán siendo habido creado en la imagen y semejanza de Dios. Déjalo en los comentarios y abrimos la discusión. Si te gustan este tipo de videos sobre la Biblia, el Corán, textos antiguos, sigue mi canal.
el brujo mayor de Catemaco, el alquimista. Sígueme para más videos.